Historia, segundo encuentro. Colombia. Apuntes geopolíticos y geoeconómicos. Decía Catherine Walsh, la historia del conocimiento está marcada geohistóricamente, geopolíticamente y geoculturalmente. Tiene valor, color y lugar de origen. En América Latina, esta geopolítica se evidencia sobre todo en el mantenimiento del eurocentrismo como la única, o por lo menos la más hegemónica perspectiva dominante del conocimiento. Una perspectiva presente tanto en las universidades como en las escuelas y colegios, que exalta la producción intelectual euroamericana como ciencia y conocimiento universal, relegando el pensamiento del sur al estatus de saber localizado. En el caso de las patrias de nuestra América, no solo nos han impactado el colonialismo, sino que, al interior del mismo continente, hemos tenido que convivir con el avance imperial de los Estados Unidos. En este conversatorio, nuestro invitado indagará en algunos hitos de la historia colombiana reciente, a fin de reconocer los avances imperiales y sus consecuencias en Colombia, así como sus alcances en la región. Coordina Karina Murúa, invitado internacional Josman Gerliud Barbosa Domínguez, historiador colombiano. Bueno, buenas tardes o buenas noches, depende de la latitud en la que estén. Es un gusto tener este encuentro del espacio del Foro de Pensamiento Crítico de la Universidad Tecnológica Nacional, acá en la provincia de Buenos Aires, en Avellaneda. Esta universidad, le contamos a nuestro invitado y a las compañeras y compañeros que se suman, viene teniendo estos talleres de historia, de filosofía, de economía, ya hace más de 10 años, talleres en los que venimos compartiendo también espacios de lectura, espacios de intercambio desde desde distintas áreas. Tenemos una radio también desde la que trabajamos, compartimos algunas de estas ideas que se vienen pensando, sentipensando en todos estos años, ¿no? Y este año en particular trabajamos los tres talleres con el eje de las políticas neoliberales en nuestra América. Nos parecía imprescindible pensar la región a partir de los nuevos cambios en estas estructuras que se vienen dando, nuevos y no tan nuevos, podríamos decir, porque hay viejas recetas que se van como volviendo a ver con otras características o con algunas similitudes. Entonces la idea es trabajar en en la región y pensar esta patria grande desde estos aspectos. Tenemos hoy a un invitado internacional, lo quiero presentar, a ver si se escucha por ahí. Em, Nuestro invitado, bueno, nos conocimos allá en Caracas en diciembre, un poco compartiendo y sentipensando y discutiendo y charlando las políticas que nos vienen pasando por arriba en algunos casos y las construcciones también de nuevos sueños y de nuevas necesidades que algunos estados vienen acompañando y en otros casos no. Nuestro invitado es el historiador colombiano Josman Gerluit Barbosa Domínguez, espero haberlo pronunciado bien. El compañero, vamos a intentar silenciar los micrófonos Sí. a los compañeros y compañeras. Em, Nuestro compañero es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, catedrático por la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores y Asociación Praxis USAO Paulo, articulista prensa internacional, así que tiene ahí como un gran desarrollo de distintos ámbitos laborales, magíster en estudios latinoamericanos, entre tantos otros ricos recorridos. La propuesta primero es darle la bienvenida e invitarle a que nos cuente cuál es la situación que se está viviendo en Colombia. Y cuando charlábamos un poco el encuentro, lo que le decía era que eh, hay todo un cambio de época que se viene dando en muchos aspectos en Colombia, pero no podemos dejar de perder de vista todo lo que tiene que ver con la historia de Colombia en este último siglo e inicio del nuevo, ¿no? Desde la intervención en distintos aspectos de su economía, el Plan Colombia
y el impacto también que ha tenido los documentos de Santa Fe 1, 2, 3, ¿no? Entonces, la propuesta es, bueno, escuchar en esta primera etapa una intervención de nuestro compañero y a partir de ahí que él nos pueda, bueno, abrir un espacio para intercambiar y hacer preguntas, que debo contar que hace un rato nos decían, tenemos un montón de preguntas para el invitado, así que bueno, por ahí arranca la cosa. Muchas gracias por estar, les damos la bienvenida a todas y a todos también por sumarse hoy. Te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Karina. Un saludo a todos los compañeros y colegas en Argentina. De nuevo, gracias por la invitación. La presentación espero desarrollarla más o menos en 30 minutos. Sé que la actividad dura más o menos hora y media. Hay bastante información. Según lo que hablamos contigo, también era mostrar a Colombia en el contexto general regional latinoamericano y un poco la situación global. Entonces, la tesis fundamental, digamos, que quiero desarrollar en esta evidencia es que hay un posible escenario de guerra potencial en América Latina. Eso por un lado, a partir de todo lo que es una reconfiguración global, sabemos que se ha denominado siempre a Latinoamérica como un continente de paz, pero pues hay elementos que me permiten de pronto inferir lo contrario. En esa medida es una exposición muy personal. De pronto hay muchas personas que no comparten esto, que tienen una visión más optimista de lo que son los cambios globales. La segunda tesis es que Colombia no tiene soberanía, que aunque tenga un gobierno progresista, no tiene soberanía, y que nuestra soberanía está ligada al ciclo de hegemonía estadounidense, que como veremos más adelante, está ligado también, según expertos chinos, al ciclo centenario, no con relación a Colombia, ¿no? Sino al ciclo centenario del desarrollo de la hegemonía estadounidense que lo eh, enmarcan dentro de 1940 y los acuerdos de Bretton Woods, y 100 años luego hacia el 2040 con un declive más franco del cual pues ya vemos algunos síntomas que seguro ustedes conocen. O también pueden ser dos ciclos con Kondatiev de 50 años, son las tesis que se manejan. Entonces, tesis 1, una posible escenario de guerras a mediano plazo, es una intervención desde un historiador, no quiere decir que sean ya, sino que se ven elementos, señales, y una ausencia de soberanía que también le crea tensiones a nivel de élites internas en lo que está pasando ahora con Colombia, ¿no? Como seguramente saben, el mismo presidente ha hablado de una posibilidad de golpe de Estado a partir del Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, esa es como las dos ideas fundamentales. Entonces, hablemos, permítame, es que se mueve la barra esta y no me deja ver los tips ya. Contexto global, regional y nacional. Hacia acciones hacia la hegemonía de sus discursos. Precisamente para comenzar a comprender el panorama de Colombia y de Latinoamérica, es necesario hablar de unos elementos que siguen vivos. Igual de esto hice una exposición hablando de la persistente evocación de la doctrina Monroe, ¿no? Doctrina Monroe es una palabra que está en la boca de Anthony Blinken, en la boca de Donald Trump, en la boca de Sergei Lavrov, en la boca de Jeffrey Sachs, de muchos personas de renombre. Hay algún momento en el que se habla de esta doctrina Monroe como una doctrina de expansión y copamiento de América Latina. Esto nace en 1823 y esto de alguna manera gesta todo lo que va a devenir en América. Claro, hay un debate que no fue en 1823, que comenzó antes, que un artículo sobre el excepcionalismo en donde se hablaba del destino manifiesto. Ahí hay varios detalles, pero tomo esta fecha como algo, un elemento emblemático, ¿no? El corolario Roosevelt de 1824, que habla de la fruta madura, también comienza a entender que para los estadounidenses la primera fruta madura era Cuba, la tenían que recoger, y recogerla es adscribirla
a sus zonas de influencia desde este siglo. 1903 ya tenemos la separación e interferencia de Panamá, aunque ahí vale aclarar, Panamá se unió en 1821 a la Gran Colombia por decisión propia y luego si decide en 1900 también separarse es por una ausencia de presencia de las élites colombianas en las regiones. Nos pasa igual con San Andrés, las soberanías de frontera, donde se ha perdido territorio, entonces no es solamente una separación de Panamá con una interferencia francamente estadounidense, sino que también las élites colombianas han permitido este socavamiento, ¿no? de la unidad territorial. En 1944 inicia el ciclo de consolidación hegemónica con el Bretton Woods. Estos que van a aparecer en rojo tienen que ver sobre todo con estas cifras, estas fechas trágicas que a nosotros como colombianos nos interpelan. 1948 se asesina a Jorge Eliezer Gaitán. Ustedes saben que para los años 40 hay en Latinoamérica un ciclo progresista o populista que también permite que se entienda de otra manera estas nociones de izquierda y de derecha. Mm, Jorge Eliezer Gaitán se graduó con una tesis llamada El socialismo en Colombia. Había estudiado en Chile, perdón, en Italia, Derecho con Enrico Ferri y había traído una visión también muy esperanzadora de esa Europa de posguerra que quería plasmar en Colombia. Entonces, con el asesinato hacen una ruptura trágica para Colombia y es que no logramos en generaciones anteriores pensar lo que eran los contenidos de izquierda o populistas de esa fecha que vivió Argentina, Brasil, Uruguay y otros países. Colombia quedó cercenada con el asesinato de Gaitán y es lo que deviene en lo que se llama el ciclo de la violencia colombiana, con la configuración de guerrillas en los años 60 a partir de confirmación de grupos de autodefensa liberal, del cual luego surgen las FARC, que luego se convierten en FARC-EP, ¿no? Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hasta los años 60, 80 y ya en los 90 se llaman Ejército del Pueblo. Estas nociones que parecen tecnicismos del nombramiento tienen que ver con cambios en la configuración y las estrategias. ¿Devienen de dónde? Del asesinato de Gaitán, ¿no? Luego surge el Ejército Liberal el ELN, el EPL, el M-19, guerrillas indígenas como la de Quintín Lame. Entonces Colombia tiene un escenario ya hacia los 70, 80 de al menos 6 o 7 guerrillas. 1961, teoría del desarrollo. En amarillo resalto estas teorías que desde la hegemonía comienzan a interpelar con discursos a nivel global y obviamente regional. 59 es la Revolución Cubana, teoría del desarrollo también de Rostock, teoría del desarrollo que se llamaba teoría del crecimiento económico, un manifiesto no comunista, es el texto de Rostock fundacional. Ya en los 40, Sergio Bagú hablaba de concepciones de desarrollo, pero en la dialéctica atraso-desarrollo, no desarrollo-subdesarrollo. Esto es algo que le critica precisamente Eric Hobsbawm y Pierre Vilar en un artículo a Rostock como un documento de espaldas a la historia y falto de rigor, ¿no? Pero son los documentos que potencian la hegemonía para posicionar discursos, ¿no? Años 60, teorías del desarrollo se vuelve muy fuerte y ya pues impregna también nuestro vocabulario. 69, el informe Rockefeller y años subsiguientes, ese tiene como emblema no permitiremos una segunda Cuba y también comienza a desarrollar todos los protocolos de lo que es enemigo interno y para Colombia el Estatuto de Seguridad del presidente Turbay 78-82, en el que hay una represión fuerte sobre estudiantes, sobre movimientos sindicales y sobre sociedad que intente protestar en general. 1973 es la consolidación económica, el cambio del patrón oro al dólar. Bueno, ahí está Nixon, está haciendo, digamos, esta configuración, que además también es la alianza estratégica chino-estadounidense sobre fabricación de materias primas en un intento exitoso de separar o distanciar a China de Rusia. En el año 1989, la invasión de Panamá, ya en el 85 habíamos tenido también
la invasión a la Revolución de Granada de Maurice Bishop. Entonces comienzan a verse estas otras fuerzas sobre nuestro continente. Otra vez en amarillo, ¿no? 1991, el fin de la historia y el último hombre de Francis Fukuyama. Discursos que más que tener un peso académico, tienen un peso publicitario, en mi concepto, como la teoría del desarrollo, pero los logran masificar. Es decir, es la forma también en la que se impacta la reflexión académica e intelectual del continente y del mundo, ¿no? Para mi gusto, creo que el fin de la historia siempre se dice la mitad del cuento, y es que Fukuyama hablaba de a partir de ahora van a haber unas naciones históricas y otras ahistóricas. Las históricas son las que continúan manejando la dialéctica del amo y el esclavo, es decir, en donde todavía hay confrontaciones entre alguien con poder y alguien sin poder. Como de la dialéctica del amo y el esclavo también se toma todo lo que es la doctrina marxista en términos de lucha de clases. Ellos lo que dicen es, sí, hay unos países que son los países del sur que van a continuar en esta dialéctica y son países históricos. Y los ahistóricos son los países desarrollados que al haberle ganado la guerra al comunismo ya allanan las contradicciones. Pero él lo tipificaba de esa manera. Él no decía un fin de la historia global, sino que lo circunscribía a dos aspectos. Sin embargo, pienso que es un escenario más de publicidad y de fuerza desde Estados Unidos con discursos académicos. En el 94 viene la esperanza con el zapatismo en México. Esto nos lo decían hasta profesores, ¿no? Ahí están los textos de James Petras, los intelectuales en retirada, un profesor aquí de la Nacional asesinado en la puerta de la facultad, creo que de Economía. Jesús Antonio Bejarano escribió un texto llamado Guía para Perplejos, en el cual también hablaba de esta situación, ¿no? De cómo se estaba reconfigurando el escenario y el pesimismo de los intelectuales, el gran shock de saber que quedaban desamparados de una visión, de una escatología, de un telos tan grande como era el arribar a un comunismo en algún momento, los desarticula. Y el 94 pues es importante porque lo que le dice a la intelectualidad, a la academia es: tenemos que construir con lo que nosotros tenemos, y construir con lo que nosotros tenemos es decir, alejémonos de los discursos europeos y construyamos desde los discursos propios. Una cosa pues que no ha sido ni tan fácil ni siempre tan prudente, ¿no? Porque negar el acervo de discursos europeos es negar bastantes documentos importantes que son no acervo de Europa, sino universales, ¿no? Eso también lo trataba el propio eh, el pensador argentino, ¿no? Arturo Andrés Roy, hablando de el patrimonio de la cultura es universal, ¿no? Cuando le preguntaban sobre la identidad latinoamericana. En el año 98, el triunfo de Chávez lo presento como el inicio del primer ciclo progresista. Comienza a abrirse la oportunidad a estas otras visiones, toman fuerza los movimientos sociales e interpelan con algo que también creo que le hace un favor a la propia democracia, ¿no? Y es que dice, vea, ustedes no necesitan de discursos violentos, no necesitan de guerrillas ni de confrontaciones armadas. La democracia misma los ha llevado al poder. Y en ese sentido, Chávez inaugura un primer ciclo. Otro texto importante y fundacional para mi gusto desde la propia hegemonía, Imperio de Hart y Negri. En estos textos que se desarrolla como idea transversal, esto lo desarrollo en 3 artículos en Prensa Mexicana, y es que hay un pesimismo sobre el sujeto transformador. De hecho, está ausente el sujeto transformador. En Imperio se habla de las ciudadanías, se habla de la multitud, y se desconfiguran un sujeto revolucionario en Hart y Negri. Para mí también la fuerza que tiene este texto es un poquito de eso, fundar discursos y potencializarlos, ¿no? Ustedes saben todo lo que fue discutido este libro que nos abría la expectativa del siglo XXI. 2008, el estallido de la burbuja especulativa. Se sabe que estas crisis y estas guerras devienen también de lo que comienzan a ser las fracturas del capital en términos de especulación financiera. 2013, pues otro texto que tiene esta misma sensación de imperio.
El Capital en el siglo XXI de Tomás Piketty, muy publicitado y también con una, una idea fundacional de regresar sobre los estados de bienestar, ¿no? Pero ya se considera como anticuado, obsoleto, anacrónico, la vigencia de las luchas y las tensiones. 2014, la desaparición de Chávez y con este el fin del ciclo progresista. Bueno, porque ahí tampoco ya está Correa, Mujica también se ha ido. En Argentina creo que está ingresando el ciclo de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo, pero comienza a perderse un mapa de configuración que ya veremos hacia el final. 2018, el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, pues asegura como un segundo triunfo, un segundo ciclo progresista, comenzamos a ver otras experiencias y también gobiernos progresistas un poco menos dispuestos a confrontar a las élites a nivel interno, ¿no? A nivel, digamos, de lograr estas cosas importantes que se lograron dentro del primer ciclo, como pudiese uno revisar en detalle con Ecuador, con Bolivia y otros países, ¿no? Y acá también está la tensión de los golpes blandos que les han dado a Bolivia y los que comienzan a darse también sobre Perú con su primer presidente Carrillo. 2022, pues llega el primer gobierno no derechista en Colombia. Y si digo no derechista es porque obviamente se habla del progresismo y de la izquierda. Izquierda es una forma de vender y etiquetar que a veces traiciona postulados. La verdad que en Colombia pensamos muchos que Petro no es de izquierda, en su postura política es un liberal progresista. De hecho, el elemento básico de él es: Colombia es un país feudal, cosa que desde el rigor académico le cuestionaríamos porque es una categoría europea. Sobre eso hubo un debate en los años 60 y 70, el debate sobre los modos de producción en América Latina, del cual mi tesis de pregrado fue una monografía analizando precisamente por qué varios intelectuales argentinos, brasileños, ecuatorianos, Agustín Cueva, Teotonio dos Santos, eh, Armando Bartra, Nicolás Buenaventura de Colombia, Roberto Stavenhagen, eh, otros que ahorita pierdo el nombre de Argentina, pues están discutiendo sobre esta composición feudal. Bueno, él dice que es feudal y que si es feudal, lo que él va a hacer es volver a Colombia, un país donde se desarrolle el capitalismo. Nos va a sacar del feudalismo para llevarnos al capitalismo. Esto también compone volver sobre los ciclos estalinistas de los estadios de desarrollo, ¿no? Pero bueno, esta es la visión de él. Yo considero que no es de derecha, seguramente es progresista, pero de izquierda, para mi gusto, no es. Algunas entonces, eventos globales en perspectiva. Aquí voy a ir más rápido. En perspectiva, lo que se nos viene. A ver esto. Pandemia SARS-CoV-19, nuevas pandemias. Esto, yo después le paso los documentos a Karina. Este documento se llama Sparks Pandemic 2025-2028 del Instituto Johns Hopkins, donde hablan ya de una preparación planificada de una nueva pandemia. Estos escenarios en perspectiva también para comprender lo que puede ser la perspectiva de Colombia, de Latinoamérica y de una guerra a futuro. Reconfiguración de la hegemonía, ¿no? Lo que estamos viviendo en términos de Brodel, loco, descentramiento, recentramiento hacia el camino de la multipolaridad, que aunque tiene mucho avance, todavía no está consolidada, ¿no? Eso hay que señalarlo. Recomposición de las cadenas de valor y materiales, el Pacífico y el Ártico, el mundo se comienza a mover con otras lógicas. De eso también escribí un artículo potenciando lo que es la capacidad de Colombia de tener con Buenaventura una salida al Pacífico que le diera riqueza a una región que es marginal en Colombia siempre, desde siempre. El Pacífico colombiano, Chocó y Cauca y una parte de Antioquia hacia arriba, de composición afrocolombiana sobre todo, viven una miseria tremenda, ¿no? Y pues hay una oportunidad en esta reconfiguración para el país.
Saltos tecnológicos, reconfiguración del empleo y formación profesional son cosas que hay que tener presentes también en la región y en Colombia a mediano y largo plazo, ¿no? Eso está, ya saben, con la inteligencia artificial moviéndose mucho, y hay unas disciplinas que se impactarán más que otras. Rearme en la región, disputa por materias primas y mercado, eso está pasando, con eso me detendré ahora. Recuperación de la zona de Estados Unidos. Estados Unidos está volviendo a recuperar su zona, ya no mediante una agresividad del tipo de las dictaduras de los años 70, 80, pero lo está haciendo, y eso lo hemos visto en Ecuador, Perú, en Brasil, en Honduras, entonces, pero más fuertemente ahora, y con ustedes en Argentina con el señor Milei, es una franca recuperación de la zona, sacando a China de la zona, aunque por ahí van y viajan y les piden como regrese con ingresos, pero eso todavía no está tan claro, ¿no? Definitivamente sí salió Milei de los BRICS, donde eran una oportunidad tremenda, y ahora pues está metiéndose en otras cosas, ¿no? Lo externo. Aquí entonces lo externo es comprender un poco desde geopolítica cómo es la configuración que ha propuesto Estados Unidos desde Spikman. Aquí pues hay dos versiones para hacer un poco de pedagogía, porque a veces se entiende que ahora todo es geopolítica, ¿no? La geopolítica clásica era la geopolítica alemana, en finales del siglo XIX. Se construye como una teorización muy básica en donde la geografía determina la política, y copar territorio significa copar recursos, y en esa medida la visión geopolítica es una visión metodológica sistematizada de expansión territorial, ¿no? Pero, bueno, de ahí nace el término alemán del Lebensraum, el espacio vital, para desarrollar como potencialidad sobre otros territorios. Entonces, después de estas teorías, después de también las teorías de Mackinder sobre el Heartland, ahí hay un heredero que es más o menos coetáneo, que se llama Nicholas Spikman. También configura lo que se llama el Rhineland, que es el bajo vientre puesto sobre el Heartland que había construido Mackinder. Ese bajo vientre está en Europa y va desde Lisboa hasta Camboya, y la parte más oriental hasta China, y arriba hasta Noruega. Eso copa todo ese espacio. Y Spikman, luego de hacer ese Rhineland, que es una visión hegemónica global de Estados Unidos, también configura lo que es la división del continente para él, y lo coloca en estas cuatro zonas, en donde Colombia, como se dan cuenta, articula cuatro. Articula la zona 3, que se llama Mediterráneo americano. Es una concepción que también desde la historia se ha trabajado, o Circuncaribe, por sus condiciones parecidas en riqueza cultural, de intercambio comercial, parecida a a la del Mediterráneo europeo. Luego está la zona amortiguadora de América del Sur, y luego la zona, la costa occidental de Sudamérica, finalmente la zona atlántica del sur. Si ven, digamos, Colombia está en un lugar que no solamente son los océanos, que siempre dicen, sí, son ricos porque tienen salida a los dos mares, no, pero tiene pues, salida también hacia regiones estratégicas, hacia sur y norte. Estas tesis son de los años 30, 40 y se mantienen vigentes para ellos. Si se dan cuenta, la zona de Mediterráneo americano, que es la más inmediata para Estados Unidos, también contempla las riquezas de lo que es la parte de la Orinoquía, que es la selva amazónica colombo-venezolana y brasileña, y ahí están, digamos, metidos. No es solamente copar el Caribe como una zona estratégica, ¿no? Es el copamiento también por recursos hasta abajo. Y entonces, pues, Spikman lo trata de esta manera, ¿no? Es defensa y control territorial. Los estados débiles son pesos y balanzas, es decir, una visión bastante peyorativa y práctica de los países. Los estados existen por tutela o por fuerza. Ahí pues podemos saber quiénes están por tutela. Esto se consigue de manera agresiva. Las formas y posibles contrapeso vienen siendo los bloques regionales,
aunque los bloques regionales todavía están dentro de pesos de balanzas débiles. Esta parte es importante para luego desarrollarla como la soberanía en Colombia, porque Colombia, su última disposición, Colombia no tiene, por ejemplo, una política exterior, no tiene un documento de política exterior. Los mexicanos tienen lo que se llama la doctrina Estrada, que se basa en el respeto a eh, y no intervención en asuntos no nacionales. Argentina medianamente configurado una y Brasil más por la fuerza que por la sistematización de un documento. ¿Por qué es importante un documento? Porque cuando cambian los partidos, cada partido tiene su propia política exterior. Ahí nos damos cuenta que está haciendo Petro ahora con esta libertad que le da el que llega al poder, hace su propia política. Entonces, la última política exterior que nosotros fue apenas enunciada por Rafael Reyes, Rafael Núñez en 1886, que la llamaban Rispici Polum, mirar hacia el norte. Y hasta el día de hoy, pues, seguimos más o menos así, y a Petro le ha tocado también así, a regañadientes, aunque hay una espectacularidad a veces con cosas que ha hecho de muy buena intención, que apoyo, pero que leyéndolas en forma crítica no nos entusiasmaría tanto. Luego entonces vemos aquí cómo está configurado Colombia y las bases militares. Aquí las bases militares, Panamá, que es más pequeña, pues tiene 12. Colombia dice que tiene 9, pero Colombia tiene 12 bases también. Con el presidente Petro se está construyendo otra base de monitoreo en la isla Gorgona. Y mucho más. Son locomotoras muy pesadas, muy disculpe, antiguas, tienen un mantenimiento. Perdón. Entonces, Petro le está permitiendo que se coloque una base de observación en la isla Gorgona. Ahora está detenido por una tutela. Una tutela le dijo que por ser reserva natural con especies endémicas no debería hacerse eso ahí. Él insiste en que es una base solamente de observación, pero ahí va a haber seguramente otra base. Entonces, este es como un panorama de Colombia en la región a partir de bases naturales. El Comando Sur, Estados Unidos, tiene como base operativa la Embajada de Bogotá y sus COER. Los COER son los Comandos de Operación Estratégica Regional. Es decir, una cosa es tener base militar y otra cosa es tener comandos de operación. En lo que es la frontera entre Colombia con Venezuela, el Catatumbo colombiano, que viene a ser la parte noroccidental del país, ahí los gringos tienen pues No se escucha, ¿verdad? ¿O sí? 3 comandos de operación. ¿No me están escuchando? Sí, sí, se escucha perfecto. Perfecto. Alguien dice No, que no. sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, gracias. Entonces, ahí en esta frontera, en el Catatumbo, amigos que han estado ahí, que son, hacen prensa alternativa en esta zona, comentan de, ahí ven operativos y lo que son tropas estadounidenses moviéndose en la parte del Catatumbo, no con bases militares, sino con comandos de operación estratégica y regional. Entonces, luego aquí vamos sobre qué es la OTAN en América Latina. Aquí, bueno, un texto muy largo, pero que pasa muy rápido, básicamente para centrarse en que el aliado principal extra de la OTAN es Argentina desde 1998, Brasil desde el 2019, Colombia en 2022 es sujeto de aprobación en el Congreso, pero Colombia ya juega un papel dentro de la OTAN estratégico, ¿no? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, estos porcentajes, Brasil cuenta con 334.000 militares, Colombia con 200.000. La verdad, los militares en Colombia pasan de 200.000. Argentina 51.000. La OTAN cuenta con 3,5 millones de activos en personal militar y civil. Tan solo Brasil y Colombia aportarían más activos que los miembros europeos anexados: Macedonia del Norte, Montenegro, Albania, Croacia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, República Checa y Hungría. Pues esto es importante porque nosotros somos una mina no explorada en términos de que somos un continente de paz. ¿Qué es lo que mueve las guerras? Pues los negocios. Y eso es lo que se puede estar viendo y en términos de una recuperación estratégica del continente, ¿no? O sea, somos un punto de disputa
de los tres poderes globales, que son China, Rusia y Estados Unidos, básicamente, ¿no? Ya Irán se ha estado metiendo acá, están negociando, pues por ahora tenemos una visión cordial de esto, pero esto a futuro, ¿qué puede pasar, no? Hay algo importante que decía el presidente Putin en una entrevista que le hace Oliver Stone. Él dice, si los países europeos vieran a Rusia a 15 o 25 años, comprenderían mucha de la situación de la coexistencia. Yo creo que es importantísimo que perdamos la visión inmediata en América Latina en las reflexiones y en la pedagogía, porque siempre estamos tapando baches y no vemos el futuro y eso nos lleva a errores y cálculos políticos y también electorales. Bueno, aquí un apunte sobre la Fuerza Armada Bolivariana, cuenta con 235.000 efectivos y 4 millones de milicias, milicianos y milicias divididos entre cuerpos de combatientes de milicia territorial. Bueno, es importante porque algo que no pierde de vista Estados Unidos es lo que son las reservas de petróleo de la franja del Orinoco de Venezuela, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos componentes militares, son componentes realistas y Colombia es el vecino principal con la frontera más extensa, 2.000 kilómetros entre, perdón, Colombia y Venezuela, y somos, como ustedes saben, nos dicen de una manera que pues, no es agradable, pero somos el portaaviones de Estados Unidos o la Israel latinoamericana en, en el continente y en Sudamérica. La seguridad de las Fuerzas Armadas en América Latina, este es el título del libro, de donde saco la siguiente información. Ya en 15 minutos termino. Las grandes disputas interestatales que implican a países latinoamericanos o caribeños en el último tercio del siglo estuvieron directamente relacionadas con conflictos limítrofes o territoriales. 69, una guerra por asuntos territoriales entre Salvador y Honduras. 82, Argentina y Reino Unido. 95, Ecuador-Perú. Las siguientes disputas más graves que casi llevan a la guerra tuvieron su origen en causas territoriales y fronterizas semejantes. 78, Argentina y Chile estuvieron al borde de la guerra. A finales de los años 70, las relaciones entre Chile, por una parte, Bolivia y Perú, por la otra, estuvieron muy tensas. Y en 1987 hubo un enfrentamiento naval entre Colombia y Venezuela. Estos también elementos que traigo a colaciones para decir si hemos tenido igual también momentos de tensiones en el continente que son potenciales, es decir, son explotables, porque hay susceptibilidades igual creadas y la historia evidentemente no es pasado, ¿no? Es un presente activo. Competencia y conflicto entre grandes potencias en América Latina. La RAND Corporation, seguramente ustedes han escuchado hablar, la RAND Corporation es lo que llaman un think tank, un tanque de pensamiento. No solamente se dedica a análisis políticos, geopolíticos, culturales, también hacen innovación científica y técnica, tienen un gran presupuesto de parte del Estado, tienen una página web que pueden consultar y también ver lo que escriben y las diversas aristas, no solamente se dedican a la parte de análisis político y geopolítico. Este documento, que se llama en español Competencia y Conflicto entre Grandes Potencias, de la RAND Corporation, es, digamos, del año 2023, es decir, es un documento casi que fresco, y pues ahí nos dicen cosas como esta, ¿no? El gobierno de Estados Unidos parece estar llegando gradualmente a conclusiones sobre la creciente importancia geopolítica de América Latina. Aunque la región no está experimentando ningún conflicto interestatal importante, ha sido testigo de décadas de conflictos internos. Como resultado, la mayoría de las ciudades más violentas del mundo se ubican en América Latina. Ahí habla precisamente también de la conexión con China, de evitar a cualquier costa competencias, es decir, es la ampliación o continuidad de la doctrina Monroe, de la América para los americanos, que pensaban no tenían que haber británicos, ni franceses, ni españoles en esa época. Bueno, ahora no deben haber ni chinos, ni rusos, ni iraníes, etcétera. Entonces, este documento, si se dan cuenta del nombre,
ya está haciendo alertas y Rand Corporation no escribe por escribir. Básicamente es algo así como la promesa cumplida. Hay un documento que se llama Sobreextendiendo a Rusia, que es del año 2019, y si ustedes lo leen, también se los puedo compartir. Lo tengo también en español. Habla de cómo se estaba configurando la guerra con Rusia en Ucrania. Y prácticamente es el libreto que ustedes lo pueden ver como una promesa cumplida. Entonces, ponerle atención a este documento es importante porque está configurando cómo ven ellos América Latina. En ese mismo documento hacen esto. Se llama construcción de indicadores de potencial de competencia para cada dominio. El dominio, por ejemplo, acá de la influencia y competición potencial en América Latina. Ahí ustedes se dan cuenta cada país, cómo está en relación con cada país. Brasil 0,61, China 0,61, Rusia 0,71 y el potencial de competencia en Brasil es el más alto. O sea, estos porcentajes lo que nos dice es los intereses de Estados Unidos, China y Rusia son más o menos altos según cada país. Vemos que Brasil está en primer lugar, perdón, Colombia en segundo, Perú 4, Cuba, Argentina está en sexto lugar. Pero este es el nivel de influencia. Asimismo, en ese documento ustedes pueden encontrar estos otros 3 documentos en donde este es en influencia informacional. Argentina está en primer lugar, Cuba, Panamá, Uruguay, Brasil, Chile y Colombia. Digamos que Colombia, Argentina siempre están en los primeros 10 lugares. En términos de influencia militar, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Argentina, estos indicadores ellos están diciendo cómo me comporto. Este es el de influencia militar, el otro era informacional. Ustedes mismos lo pueden seguramente vivir con cómo se comportan los más media allá en este tipo de coberturas. Y finalmente la influencia económica, en donde Argentina está en el tercer lugar de importancia en competición. Estos documentos son evidencias de, ellos están detectando esto en términos no solamente económicos, no es un documento de sana competencia. Recuerden que viajó la semana pasada Janet Yellen a China y le dijo a Xi Jinping, por favor dejen de crecer porque ustedes crecen demasiado y nos están arruinando, ¿no? O sea, lo que nunca se le hubiera pasado por la cabeza a ningún liberal ni neoliberal con leyes del mercado, se lo están pidiendo a China, ¿no? Entonces, no es solamente económico, si no se cumple económicamente, pues ya tienen indicadores para lo que es la guerra. Economía física. Seguramente también conocen un documento que es muy viejo, el IRSA, ¿no? Inversión en infraestructura regional suramericana, donde ya está, diríamos en términos coloquiales, en Colombia loteado todo lo que es las riquezas de Colombia. Amazonas, Perú, sector andino, sector Capricornio, Mercosur, todas estas líneas que ustedes ven ahí son lo que ya está configurado como economía física. ¿Qué nos importa de América? ¿Qué puerto ponemos en dónde? ¿Dónde una hidroeléctrica? ¿Dónde un embalse, una carretera, etcétera? Esto, aunque se fue un documento fundacional en Brasil en 2002, pues aquí los que están invirtiendo evidentemente son europeos y estadounidenses. Entonces, el IRSA es la continuación del Plan Puebla-Panamá, sin fin de recursos, somos 667 millones de habitantes, eso quiere decir que es un mercado potencial. Todo esto importante tenerlo presente. Giro hacia la derecha, hacia la ultraderecha. Entonces aquí comenzamos a ver lo que les decía yo al principio, la ideología de los presidentes de América Latina. En el 2005 pueden ahí ver que solamente se configuraban dentro de este primer ciclo progresista de esplendor, donde estuvo muy bien lo que fue las cumbres de Río, luego ya dio paso para que se fundara en 2010 la CELAC. Solamente ya estaban Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador y México, y parte del centro como presidentes de derecha, ¿no? Pero había ya una compensación. Ya hacia el 2017, la ideología de los presidentes pues cambia, ¿no? Y ahí encontramos que estamos en esta pérdida hacia un segundo, camino hacia el segundo ciclo progresista que luego se ve acá, ¿no? 2023 estamos en esta situación
Se va Andrés Manuel López Obrador, seguramente llegará Sheinbaum. Vamos a ver si es de verdad una continuadora de políticas. Y tenemos solamente Argentina con Milei, Paraguay, Uruguay y Ecuador, ¿no? Ahí también falta Perú porque Perú pues fue cooptada por Boluarte. Pero este escenario entonces nos permite ver cómo se está conectando y cómo se pueden comportar. Aquí estuvo Lula da Silva hace 8 o 15 días para la Feria del Libro, se reunieron con Petro. Petro le dijo que sí, que le interesaba, que sería bueno entrar a los BRICS. Eso no va a pasar. Los BRICS ya invitaron en 2019, en 2021 a Colombia a los BRICS y le dijeron que no. Y eso no va a cambiar con Petro porque tocar los BRICS es tocar con China y con Rusia en un momento de competencia, ¿no? Andrés Manuel fue más honesto con eso y dijo, no, muy bueno, pero ustedes saben que yo no puedo meterme a BRICS. O sea, lo dijo muy directamente, él no puede estar en el TEMEC, Tratado México, Estados Unidos y Canadá y estar coqueteando con BRICS, ¿no? Eso requiere de otros cambios de estructura y de poder. Lo interno, acá con Colombia, para ver como algunas ideas. Rebelión de los comuneros traicionada en 1781. El virrey Manuel Antonio Flores les dijo que sí, vengan, vamos a charlar aquí en Santa Fe. Los tomaron presos, los asesinaron, los descuartizaron. ¿Por qué es importante la rebelión de los comuneros? Pues porque es en verdad, se dan cuenta, es antes de la Revolución Francesa, es una primera iniciativa aquí en Colombia o en Nueva Granada de soberanía desde abajo. Lo que ya pasó en 1810 fue una revolución de los criollos, blanca, no como la comunera. En 1950, asesinato del seguro presidente para 1950, como les decía Jorge Eliezer Gaitán, es un dolor y una tragedia en términos históricos de larga duración para Colombia. Acuerdos del gobierno liberal de Guadalupe Salcedo, otra traición. Guadalupe Salcedo construye las guerrillas del llano y va a construir una nación independiente desde el piedemonte de la cordillera oriental colombiana hacia todos los llanos que limitan con Venezuela y Brasil. Lo llaman los liberales, le dicen, hombre, usted es liberal, no hagamos la guerra. Llega a Bogotá y lo asesinan. Eso es una costumbre de las élites colombianas. Acuerdos con el M-19, nueva constituyente de donde emana el presidente Petro. Bueno, pues también ahí mataron a varios líderes del M-19, entre ellos Carlos Pizarro León Gómez, que era un presidente con bastante opción. El M-19 tenía bastantes curules en el Senado y en el Consejo de Bogotá y en Cámara. Acuerdos de paz con FARC, solo entre cúpulas volver trizas el acuerdo. Los acuerdos de paz en Colombia son traumáticos porque se hicieron entre una élite que odia y lamentablemente tengo que decirles, Colombia, Petro no ganó por el 70% ni el 80%, ganó por el 51, 52 y el país tiene una polarización muy fuerte. En esa medida hay una gran cantidad de población colombiana que no está de acuerdo con este acuerdo de paz con Colombia y las élites. Hay actos de corrupción tremendos que no les puedo, no hay tiempo para detallar, pero en donde se puede ver que este acuerdo lo que ha hecho es atomizar la guerra. Cuando las FARC estaban en pie de guerra, teníamos más o menos 8, 12 grupos al margen de la ley. Luego de los acuerdos habían 34, en este momento hay 200. Claro, no son grandes comandos con 3.000 personas, pero la atomización muestra la fractura y la continuidad de la guerra. Por eso también hago pedagogía para que no hablemos de el posconflicto, porque el conflicto en Colombia sigue, pero hablemos de posacuerdo, después de lo que pasó del acuerdo de paz. Aquí están los cultivos de coca en Colombia para el año, la permanencia entre el 2011 y 2020. Entonces, esto es parte del flagelo colombiano, es parte hasta donde yo conozco que se le dijo desde el gobierno estadounidense a Petro, usted no puede negociar ni política antidrogas ni acuerdos de paz, porque son los dos negocios más importantes que tiene Estados Unidos para ellos, ¿no? Venta de armas y narcotráfico. Aquí pues está lo que representa
para el país, en términos económicos, parece que el 2% fuera poco, pero es bastante dentro de la economía colombiana. Presupuesto militar para Colombia. En América Central y el Caribe, el gasto militar ascendió a 11.000 millones, 2.5 menos interanual, pero un 58% más que al comienzo de la década. Asimismo, se mencionó que en América del Sur hubo una ligera caída del 0,6%, con Brasil a la cabeza. El caso de Colombia resultó curioso porque sigue aumentando su gasto militar. Es decir, seguimos aumentando gasto militar a pesar de que hubo acuerdo de paz. Entonces, no nos hablen de posconflicto, háblenos de posacuerdo. Peso del narcotráfico en Colombia. Esta tabla, después, si gustan, la pueden detallar mejor. Tiene bastantes detalles importantes. Por ejemplo, en la columna del lado izquierdo ven cómo se mueven los porcentajes en términos de lo que es las regiones. El Pacífico colombiano, donde hay marginalidad, hay bastante guerra y es donde se dan mejor los cultivos. En la parte de la región del Putumayo, también, que eso es selva, es la zona también donde la hoja de coca se da mucho mejor. Entonces, esto también es un componente, ¿no? Violencia más drogas más pobreza, son las fórmulas que tenemos en Colombia bastante claras cuando analizamos. Narcotráfico, peso hasta 19 billones en el Producto Interno Bruto de Colombia. Les cuento así muy rápido, cuando ustedes agarran cuáles son los indicadores de exportación de Colombia más fuertes, comienzan con petróleo, remesas, carbón, frutas, flores y luego está narcotráfico. O sea, todo es primaria exportación, no tenemos industria. En séptimo lugar está una incipiente industria petroquímica en polímeros que aporta al Producto Interno Bruto menos que la coca. Bueno, aquí Kalmanovich nos dice precisamente lo que son los valores del impacto del conflicto interno en Colombia. Al ver estas cifras uno se da cuenta porque es difícil un acuerdo de paz en Colombia cuando mueve esta cantidad de dinero en armas y lo que envía en drogas, siendo el productor y el guerrillero y el paramilitar colombiano y el mafioso colombiano el que menos gana, ¿no? El potencial grande está en el mafioso estadounidense que multiplica por 100 o 400 la ganancia. Ya entonces aquí terminando, podemos ver qué pasa a nivel nacional hoy. Este de la izquierda, Gustavo Bolívar, es un copartidario de Petro que dice algo que es real para ponerlos ya, ahora sí acabe en el contexto. Dice, tumban el decreto de emergencia para atender la Guajira. Esto lo hace la Corte Constitucional de Colombia, que porque hay vicios de trámite, ¿no? Tumban el decreto por medio del cual el presidente Petro ordenó bajar las tarifas de energía eléctrica, que tampoco era procedimental, que él tiene que hacerlo por otro, que no se salte la ley, pero pues el presidente tiene la potestad de presentar esto. Las Cortes se lo han tumbado. El artículo de la reforma tributaria que cobraba regalías a los hidrocarburos, tumban las reformas sociales. Hoy tumbaron al Ministerio de la Igualdad, que era un ministerio que se suponía tenía que articular y hacer énfasis en lo que era la inequidad en Colombia. Lo dirigía la vicepresidenta Francia Márquez. Ella no cobraba sueldo por eso, le estaban inventando eso, pues se lo tumbaron. Nos han sancionado a docenas de funcionarios, tumbado 6 curules en el Senado y hoy abren investigación a la campaña presidencial. O sea, tumban todo lo que les huele a justicia social, no hacen falta comentarios. En términos, pues, de lo que es la política nacional aquí a la derecha, Petro debe explicar en 48 horas su llamado a coordinar fuerzas populares. Claro, a veces en el lenguaje también les da susceptibilidades a la derecha. Él está diciendo esto para blindarse de lo que es el golpe de Estado. Y pues claro, al llamar fuerzas populares, llamó a un ministerio para que comenzara como a organizar, llamar a la gente, pues porque él entiende que su gobierno es un gobierno elegido popularmente con este contrapeso, ¿no? Que no ganó por más del 60%, tiene un contrapeso de la derecha también importante. Entonces ya lo están llamando a que explique sobre esto. En política externa yo creo que es un primer intento desde un gobierno no de derecha
comete muchos errores, pero pues uno entiende que está tratando de formar cuadros políticos, que hay cuadros políticos que no están bien formados, que hay gente que también llega a robar, así se consideren muy progresistas, y tampoco tienen una visión clara. También hizo nombramientos por cuotas que tenía de compromisos con la derecha y ha puesto a gente negligente, pero en su política exterior, para mi gusto, ha dicho cosas que podría ser más prudente porque no le hacen bien, digamos, al país frente a la región, ¿no? Son legítimas, sí, se pueden hacer, seguramente sí las hace, pero creo que a veces se excede, ¿no? Sobre todo con Venezuela. Ahí, como se dan cuenta, a palabras necias, oídos sordos, canciller de Colombia le responde a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello estaba súper disgustado porque este canciller, el canciller dijo que esperaban que la transición después de las elecciones en Venezuela fueran en pasos. Pues le dijeron, pero ¿cuál transición? O sea, ¿de qué transición está hablando usted? Acá no hay transición porque estamos con un gobierno fuerte. El gobierno Petro también de boca del propio canciller dijo, esperamos transparencia en las elecciones y que la derecha tenga garantías, pero porque usted mismo vino y revisó por qué está diciendo esto. Entonces, son comentarios desacertados para mi gusto. Petro pide a la Corte Penal Internacional que emita una orden de detención contra Netanyahu. Colombia rompió relaciones con Israel, pero no van a salir unas cuotas de embajadores, pero se van a mantener los comercios, los mercados, los consulados y solamente va a impactar de pronto un poco a lo que son armas. Pero las armas ya le dijo el propio Blinken o Laura Richardson les dijo, no se preocupe que si usted llega a en su derecho tener esa consideración con Israel, nosotros le suministramos las armas, ¿no? Entonces, Petro pues usa unos sofismas que yo entiendo, igual volvería a votar por él porque no veo otro político con talante intelectual y que me represente también desde mi identidad de clase, pero pues, ¿cómo me dice a mí que en la selva del Amazonas ya no hay comandos estadounidenses, sino que ahora son guardabosques, por Dios? ¿Por qué me dice que no están mandando Black Hawk helicópteros, sino que ahora los llama guacamayas? Bueno, pues son las cosas pintorescas que uno entiende que no tiene el peso suficiente todavía, que hay una interdependencia muy fuerte con Estados Unidos. Y eso no va a cambiar con un gobierno progresista. En síntesis, pues como unas conclusiones, caída del poder de Estados Unidos en la región por caída a nivel global, reconfiguración hegemónica. Esto es lo que quiere recuperar Estados Unidos. Persistencia en sus ejes articuladores, los de Speakman que vimos. ¿Cuánto invertirán en no perder su pivote para América del Sur y el Caribe? Dos cosas que no va a perder Estados Unidos hasta que caiga va a ser frontera México, frontera suramericana, Colombia. Los analistas chinos hablan de un ciclo de 100 años iniciado en el 44 y a finalizar en la década del 2040-2050. Esto es una perspectiva de caída del poder. Hay un texto muy interesante de Paul Kennedy llamado Auge y caída de las grandes potencias. Paul Kennedy fue asesor del gobierno Reagan, es decir, no solamente era académico, era un asesor manejando políticas de Estado. Ciclos con Datria y ciclos centenarios como expectativa de lo que puedo vislumbrar yo de una soberanía de mi país. Cómo se ligan los ciclos de auge, producción, circulación, consumo de sustancias psicoactivas. Es decir, no son caídas simétricas ni al mismo tiempo, ¿no? Estos auges van a caer a destiempos y pues también lesionan y prolongan los tiempos de la soberanía. Posicionado China y Rusia frente al eje euroatlántico, ¿habrá ciclo armamentístico en América Latina? Luego de 200 años, ¿cuándo y cómo se dará el cambio de élites gobernantes en Colombia? Estamos en esa precisa tensión en Colombia en este momento. Colombia no ha integrado ningún ciclo progresista y difícil o pálidamente lo hará. Es lo que está sucediendo, ¿no? Se está metido, pero está con un poco de complicaciones. Perder lo que perdimos con Gaitán y comenzarlo a hacer ahora, 200 años después, con élites entrenadas y consolidadas a partir del narcotráfico,
y de la cooptación de todos los poderes es bastante complicado, ¿no? De hecho, yo hablaba con los compañeros del partido, pues, yo nunca fui del partido, siempre me he mantenido un poco al margen, pero les decía que en la pedagogía no hablaran del cambio, porque la gente se emociona hablándoles del cambio. Hablen de la transición. Y Petro es un gobierno de transición que esperamos que continúe. No se ven qué personas pueden representarlo con el mismo talante y ya es hora de que a 2 años del mandato se comience a pensar en quién va a ser ese mandato. No creo que logre una reelección por vía de Asamblea Nacional Constituyente. Una Colombia actuando de manera independiente y con una doctrina diplomática propia será la manifestación del fin del ciclo hegemónico estadounidense. Ya la vista al fin del ciclo acondiciona la soberanía de Colombia como noticia de tranquilidad para la región. Es decir, hay una interdependencia entre una soberanía más afirmada como la han tenido ustedes con Néstor y Cristina Kirchner, eh, con la Correa del Ecuador, con la Brasil de Lula y de Dilma Rousseff. Ojalá y podamos tener una soberanía, pero en mi análisis pienso que estamos ligados muy fuertemente a los ciclos de auge y decadencia de Estados Unidos. Gracias y perdón por lo demorado. Muchas gracias por la presentación. ¿Cuánta información? Em, Pensando en estos procesos, ¿no? Que hay como más de un criterio para definir cómo podemos nombrar a estos procesos históricos que se van a dar en la región en distintos momentos. em, los debates que se nos vienen también es cómo construir nuestra América desde unos lazos que nos permitan la soberanía, ¿no? Porque esto que el compañero presentaba tenía que ver en gran medida con ese posicionamiento que tenemos en torno a la sombra que permanentemente los imperios han instalado, ¿no? Y de qué manera poder pensar la soberanía entendiendo que vivimos en un mundo global. Así que es compleja la situación. Marce, si te parece, sacamos la pantalla de fondo, así podemos... Estaban en- Excelente, muchas gracias. Bien, si les parece, abrimos a preguntas. Así vamos participando. Les pedimos, como en cada encuentro, que la pregunta no tenga que ver con todo un protocolo de introducción ni un preámbulo gigantesco, sino como muy cortita para que nuestro invitado nos pueda compartir algunas ideas respecto a las dudas que surjan. Permíteme un momentico, un momento abro la puerta. Un momento. Ahí estoy. Carlos Bernabei, te damos la palabra. Sí, bueno, muchas gracias, profesor. Impresionante. Eh, ¿Estos gráficos van a quedar en el foro para mirar, para ver? Sí, dijo que se los iba a pasar a Karina. No, lo que dijo es que iba a pasar a Karina un texto de un libro, pero no los gráficos. Los Los, gráficos los también. podemos ir viendo, sí, 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 se los podemos pedir a Bueno, él. Claro, y claro lo que que sí. quería preguntarle es, cuando Néstor Kirchner viajó para mediar con los rehenes, ¿no? Eso desde acá se vio como eh, de una forma, ¿no? Lo vimos, pero ¿cómo se vivió desde Colombia? Podemos, si quieren, sumar más Sí. de una pregunta o vas respondiendo de a una, como vos quieras. No, si quieres, sumamos unas 3 preguntas y con eso Dale, estoy anotando. Gracias. perfecto. Nos quedamos ahí con Carlos. Anaí, está silenciada, Ana. Ahora sí. Está silenciada, ¿eh? Una vez sola apretá.
Ahora sí. Me quedó una duda. ¿Me escuchan? ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Tengo una duda, como que América del Sur está dividida en dos, como que hay toda una parte de la mitad de lo que sería el norte de Brasil, Colombia, Venezuela, que es una Sudamérica, y como allá abajo es otra América del Sur. Y me llamó la atención esto, que Argentina sería la principal aliada ex-OTAN desde 1998. ¿A qué se refiere esto? ¿Al posicionamiento nuestro en la guerra de las Malvinas? ¿A la muy actual de Milei? No, no me quedó claro eso. Gracias, Ana. No sé si alguien más levanta la mano, si no también Ya vi. dice Gonzalo qué papel ocuparía China en el cambio de paradigma. Dejamos anotada esa pregunta. Roberto levantó la mano, creo. No, escribí ahí en el chat que me llamó la atención el proceso de los comuneros de 1781, que no lo conozco, y cómo lo vincularíamos con el proceso actual que tenemos en nuestra América, ¿no? Bien, gracias. Ya hay 4 preguntas, entonces voy a pasar a responder en orden. Sí, el compañero que decía sobre el material, yo esta presentación la convierto en PDF y se la envío a Karina ya mismo para que entonces tengan ustedes toda la presentación y con gusto les comparto también la bibliografía de algunos textos que traté para que la revisen, ¿no? Sobre todo el de la Rand Corporation me parece importante porque eso es fuente primaria en relación al continente, ¿no? Preguntaba el compañero sobre cómo se percibió Kirchner cuando vino a la mediación, eso fue en el año 2010, creo. Miren que estaba un presidente colombiano que fue muy hábil y tuvo un contexto de época, digamos que favorable. El presidente Santos, Juan Manuel Santos, es de la élite bogotana y él fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez. De hecho, quien lideró el bombardeo a Sucumbíos en Ecuador, que creó esta crisis con Rafael Correa, por la cual se reunieron, hicieron creo que una cumbre extraordinaria, una cumbre de Río, algo así. Pues Santos venía de ministro de Defensa con una lealtad completa plegado al uribismo, pero pues las élites colombianas son las élites y las élites de Bogotá saben que sus apellidos vienen desde la colonia, saben que son herederos de estas personas que también no les gustó para nada la revolución comunera de 1781 y comienza a tomar distancia desde el segundo semestre de su mandato, al punto que Uribe pues obviamente entra en, en franca cólera porque él pensaba que había sembrado a alguien que iba a dar continuidad, pero Santos como representante de la élite se distancia, comienzan los acercamientos y el acuerdo de paz que se firman efectivamente con el segundo mandato de Santos, y en esa medida, pues Santos está acercándose a CELAC, está acercándose a UNASUR. De hecho, en ese momento Kirchner viene de reunirse con Chávez en Venezuela y creo que con Lula, entonces trae noticias de lo que está pasando en ese país y es amigo de Santos y de Colombia. Entonces, la recepción de la prensa en Colombia fue favorable porque la prensa en Colombia también es la prensa de la élite. Entonces, Santos nunca tuvo contrapesos significativos en términos informativos. Entonces, la venida de Néstor Kirchner fue bien recibida, fue un acompañamiento que, si bien no causó mayor reseña, por lo menos no tuvo ningún tipo de contratiempo, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto, con la habilidad que tuvo Santos para desarrollar esos procesos a bandas de izquierda y derecha, ¿no? De hecho, le convenía mucho en términos de estar desarrollando un acuerdo de paz y tener a Cuba como base, Venezuela apoyando el proceso y gobiernos progresistas dando el espaldarazo al proceso de paz, ¿no? Entonces, eso con relación a Néstor Kirchner. Con relación
a lo que pregunta la compañera sobre Argentina. Sí, Argentina cuando se habla de socio estratégico, esos son, digamos, como categorías de afiliación, ¿no? Que uno va teniendo. Lo primero que se hace, más o menos, es que comienzan unos diálogos de aproximación, comienzan unas mesas de trabajo conjuntas. Cuando ya se logran, a partir de presión, fuerza o acuerdo, ciertas claridades para los sectores, entonces se pasan a memorandos de entendimiento y luego finalmente a socio estratégico. Claro, la OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué carajos está haciendo en Sudamérica? Pero resulta que la concepción de guerra ahora es global. Cuando ustedes ven, los invito a entrar a la página del Comando Sur y en la página del Comando Sur pueden ver cómo se articulan todos los comandos y las bases militares de América Latina con África, porque estamos, digamos, dentro de la misma franja ecuatorial o subecuatorial. Entonces, Argentina desde el año 98 es importante, también porque ayuda en esta franja como con Brasil a tocar los países de África. Digamos que hay una concepción integral. Entonces, por eso Argentina, socio estratégico de la OTAN, es importante desde esas fechas, ¿no? Siendo que el 98 hasta ahora es el primer inicio del gobierno progresista, pero Argentina es fundamental, además por otro tema, el Ártico. El Ártico es paradójico, digo, perdón, la Antártida es paradójica, porque en plena Guerra Fría que tenían una tensión el doble, los rusos y los soviéticos, perdón, y los gringos, lograron un acuerdo de entendimiento sobre la Antártida. O sea, lo que casi no lograron en Cuba con la crisis de los misiles, lo que no lograban con las bases militares en Europa, Polonia, perdón, en Turquía, en el Ártico lograron, digamos, este tipo de acuerdos en donde se sabe quiénes son los que están allá, ¿no? Allá sí está Rusia, Estados Unidos, creo que está China y de pronto cooperaciones científicas muy pequeñas, ¿no? Entonces, Argentina es importante para Estados Unidos en términos de lo que es la Antártida. Por eso es significativo ese acuerdo y esa alianza. Y por eso es significativo, ahí conecto con la pregunta de ¿qué lugar ocupa China en esto? Pues Argentina ocupa un lugar relevante en términos de la expulsión de China. China ya estaba negociando con Argentina venta de aviones, creo que J-20 u otro tipo de aviones de la variante Sukhoi rusa que ellos habían eh, desarrollado. La idea sería que Argentina entrara en este cambio de, de composición armamentística, que eso es delicado, porque una vez ustedes compran un avión chino, tienen que comprar el apoyo técnico, tecnológico, de repuestos, y son acuerdos de larga duración. Y cambia también la doctrina militar en términos, digamos, no de cómo se van a comportar, sino de cómo se adiestran a los pilotos. Si se dan cuenta el problema que han tenido los ucranianos ahora con los aviones F-16 que les van a dar, que son aviones de los años 70 que les va a dar Europa, es que ellos tienen en la cabeza, un piloto ucraniano tiene en la cabeza la forma en la que se maneja un avión ruso o soviético y cambiar a una modalidad con otros códigos y otras formas de un avión europeo o estadounidense complica. Entonces, cuando China quiere hacer un cambio tecnológico con Argentina, digamos, venderle otros aviones, eso implicaría toda una arquitectura militar que es difícil luego reversar, ¿no? Y también es difícil implementar. Entonces, el papel de China venía a hacer ese y viene a ser. Digamos que en esto China anda de manera lenta pero segura. China no es el que está en crisis económica ni con un déficit en el ingreso de los ciudadanos, eso le está pasando a Argentina y a otros países, entonces lo que queda es alerta, ¿no? A ver en qué momento Argentina u otro gobierno va a hacer este tipo de alianzas, ¿no? Entonces, China, ¿qué papel está jugando ahí? Está jugando el papel de mm, disputar zonas en todo el mundo. Y en todo el mundo para ellos es fundamental también la zona suramericana.
Un concepto muy personal es que no es tanto por la cantidad de recursos, sino es por coparle territorio estratégicamente a Estados Unidos, así como Estados Unidos le copa territorio en las alrededores de estos países, ¿sí? O sea, de hecho, eh, todo lo que son tierras raras, minerales y insumos para la producción los tiene en Rusia, China. Las alianzas con Argentina vienen a ser más de carácter estratégico en términos de copo también el territorio, hago alianzas en un plan de lo que ellos llaman la ruta de la seda, que no es solamente la ruta clásica de la época de oro china, sino que la ruta de la seda es una recomposición y una redefinición del comercio y de la cultura global, ¿no? Entonces, por eso China está ahí, pero no por una necesidad fuerte de término económico, sino porque es un objetivo de largo calado. Finalmente, lo que pregunta el compañero de los comuneros de 1781, le voy a enviar a Karina un texto que se llama Los Invencibles, Historia de la Rebeldía en Colombia, que son 5 volúmenes. Ese texto lo escribió Ignacio Torres Giraldo en los años 60. Ignacio Torres Giraldo fue de los bolcheviques de los años 30 en Colombia, pero también estuvo en la masacre en La Bananera de 1928. El gobierno colombiano, para castigarlo, lo envía al exilio a Europa y llegando a Europa, pues él trepa hasta la Unión Soviética y se hace comunista. Entonces lo mandaron más bien como a hacer una estancia de investigación a, a Rusia y regresa con valores y con una sistematización desde la lucha de clases y construye esta obra que es monumental, ¿no? Que narra en por lo menos 80 páginas lo que es le dedica a los comuneros, ¿no? Entonces los comuneros ocupan un lugar emblemático en la historia colombiana. Te voy a pues pasar ese texto para que lo puedas leer, ¿no? En términos de lo que impacta en la actualidad, pues no, estas historias, digamos, salvo que uno las conozca precisamente por la labor de historia, difícilmente tienen un señalamiento dentro de el actual movimiento o el quehacer político, ¿no? Pero obviamente son un acervo de la tradición de resistencia colombiana. Marcelo, y también te hago una pregunta ahora cuando Marcelo Sí, yo intervenga. quería preguntarle si a lo mejor lo que estuvo mostrando de la Fundación RAND no puede ser algo de información de inteligencia, porque a primera vista me cuesta creer que Rusia o China tengan el mismo peso que tiene Estados Unidos en cuestiones militares en nuestra América, ¿no? Desde ya teniendo en cuenta la cantidad de bases que hay de Estados Unidos. Entonces, eh, no sé, no sé cómo lo ve usted, profesor. Bien, ¿contesto o me vas a dar otras preguntas? Te comparto también esta pregunta general, ¿no? A partir del gobierno de Petro, ¿cuáles son algunas de las transformaciones, si las hay, que vos notás en términos de acceso a educación, acceso a salud pública? Si hubo alguna mejora en términos de los salarios o en las condiciones generales de la vida de los sectores populares trabajadores. Me interesaba eso. Bien. Sí, entonces, con respecto al compañero sobre la duda frente a estas presencias estadounidense, rusa y china, lo que pasa es que el informe lo que hace es mirar, eso se llaman índices de competencia. Es decir, no habla, digamos, de facto de una presencia militar por ejemplo, lo que tú dices es cierto, ¿no? O sea, China de lejos no puede competir con lo que es la presencia ya de facto de Estados Unidos en el continente. Y pues Rusia tampoco, aunque Rusia tiene mucha más incidencia en términos militares, pero lo que el indicador dice es, como este informe, cuando seguramente lo veas,
lo que haces un análisis prospectivo. La RAND lo que se dedica es a no hacer tanto, digamos, análisis históricos o estados del arte de las situaciones, sino lo que hace es una prospectiva. Entonces los documentos de la RAND son importantes tenerlos presente porque te van es abriendo aristas. Este índice de competencia militar lo que está diciendo es cómo estamos viendo la situación de competencia en términos de los comportamientos más o menos agresivos o de presencia que pueden ir teniendo en términos, digamos, de cooperaciones, ¿no? Y pues marcan estos indicadores. Pero sí, el informe en ningún momento señala que esa, que esa presencia ya esté, ¿no? Digamos, cuando el indicador dice, varía, ¿no? En términos de comunicación, el impacto comunicacional de donde compiten más es en Argentina, Colombia y creo que Cuba. Pero, pero si uno entonces viera Cuba diría, bueno, pero es que en Cuba no entra tanta información, salvo por Radio Martí que les llegue a la gente, pero tú vas a Cuba y encuentras, digamos, es Telesur, encuentras RT, encuentras una parrilla que no está adscrita a la línea. Sin embargo, el índice de competencia dice, acá estamos, digamos, en un potencial de disputa, ¿no? Entonces, digamos que el informe más se refiere a eso. Y sobre lo de Petro y transformaciones, bueno, yo creo que ahí hay que comprender una, una cosa que es propia de un gobierno de 4 años. Y es que en 4 años, siendo los primeros 4 años en 200 años, lo primero que se llega es a intentar legislar y desde esa legislación tener impactos en las comunidades. Es decir, legislar es como preparar el terreno para el hacer legal. Ahí les mostré el, ¿qué? El Twitter de, del compañero Gustavo Bolívar, en donde decía todo lo que le han tumbado, ¿no? Entonces, es difícil el hacer cuando tienes a todos los poderes sancionando. Mira, te voy a contar una cosa, ya te respondo directamente la pregunta, pero el canciller anterior, Álvaro Leiva, se dio cuenta que acá le habían dado un contrato de hechura de pasaportes a Thomas Greganson, una imprenta y una empresa de valores que no es colombiana, y toda la vida ellos habían impreso los pasaportes. Entonces él dijo, pero ¿y cómo se licita a un solo ponente? Paró la licitación y la Procuraduría lo sancionó. Lo sacó por 3, 4 meses de la Cancillería, por eso está el otro canciller ahora. Es decir, todo lo que toque el gobierno de Petro en esos términos siempre va a tener una sanción. ¿Qué ha podido hacer? Él tenía, por ejemplo, lo de el decreto de emergencia económica para La Guajira. Emergencia económica es un decreto constitucional en Colombia, es que el presidente, a mutuo propio con sus ministros, puede decir, hay un estado de excepción, emergencia económica o emergencia económica en una región estratégica o un estado de excepción por guerra civil, y eso se coloca por 90 días prorrogables. Eso está en el derecho en la Constitución colombiana. Entonces le tumbaron eso, y ¿qué es lo que está haciendo él? Pues está llevando ya como una gestión propia de ministerios y en cooperación con otras empresas del Estado a plantas desalinificadoras a La Guajira. Ya ha inaugurado como unas 30, y si no me crean en el número, pero son indígenas que en 200 años, digamos, por decirlo de alguna manera, tuvieron que andar kilómetros para traer 2 baldes de agua. Ahora lo que hacen es que van al centro de la plaza en su comunidad y sacan agua potable. Eso es un logro tremendo en términos de lo que es la reivindicación de los sectores marginados. El agua que uno encuentra solamente yendo al baño o a la cocina y tomando un vaso de agua, para ellos es hasta ahora posible. Le ha dado también subsidios a las mujeres, le quiere dar subsidios a los jóvenes para que, no, porque uno no solamente con universidad gratuita va a estudiar, ¿no?
puede estar la universidad gratuita, pero el problema de pobreza es multidimensional, entonces necesitas un ingreso. Y mientras se generan fuentes de trabajo, entonces ya gestionó mediante bienestar social unas cuotas de dinero para jóvenes, creo que están a punto de aprobárselas, y pues digamos está haciendo cosas de este estilo, ¿no? O sea, tocando problemas muy focalizados que no tienen los impactos todavía nacionales, que además son susceptibles, ustedes saben, de que lo retire el otro gobierno, ¿no? Creo que también Macri cuando llegó tumbó mucho del estado de bienestar que había consolidado Kirchner, lo mismo hizo Bolsonaro. Cuando Petro dejó de ser alcalde, llegó el siguiente alcalde y tumbó toda la política de apoyo a madres de trabajo nocturno, en donde habían también prostitutas y mujeres que trabajaban en jornadas de trabajo nocturno, les hizo guarderías, hizo también medicina preventiva para el consumo y todas esas políticas ha intentado de su piloto, por decirlo de alguna manera, de la alcaldía, llevarlo también a la presidencia. Pero son susceptibles de que otro gobierno llegue y las tumbe porque no son más que las iniciativas que él puede hacer para contener, ¿no? Pero digamos que esto por lo menos ha generado también una credibilidad y un acompañamiento que la gente lo ve, viaja mucho por las regiones, viaja mucho, ha inaugurado varias universidades, colegios en selva, con buena infraestructura, ha estado haciendo eso, recuperó algo que lo perdimos en el año 92. Saben ustedes que el año 91 comienza todo el ciclo privatizador en América Latina y en Colombia perdimos la infraestructura de trenes. Eso se está recuperando con Petro y le sirve al empresario. Imagínense, usted vende cerveza Bavaria y ya no tiene que transportarla en camión con los costos de fletes, sino que lo sube a un tren y le baja el costo de transporte, pero usted no le baja el precio a la cerveza. Entonces, digamos, el sector privado no puede quejarse de que hayan sido reformas o iniciativas que los lesionen a ellos, ¿no? En términos, digamos, del peso colombiano, fue la segunda moneda más devaluada del mundo después del peso mexicano. Entonces, esto pues alivia porque él, aunque no es un aumento significativo de salario, la inflación ha bajado y el abaratamiento de productos se siente también un poco, se siente en términos de todo lo que ustedes pueden entender que es la malicia del que vende que le baje o no le baje al precio luego de una estabilidad de precios que se van marcando. Pero aquí fue noticia, por ejemplo, el huevo bajó mucho y es un elemento básico de la canasta familiar. Pasó de 800 pesos, 700 pesos a 450, 500 pesos el huevo y eso, digamos, son indicadores que uno puede tener en términos económicos, ¿no? Pues ahí habrían otros para decir, pero los que se necesitan de fondo son los que están en las reformas estructurales, ¿no? Los otros, como les digo, pueden ser susceptibles de cambiarse muy fácil a partir de nuevos gobiernos. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Yo, ¿puedo? Daniel, dale, Sí. te escuchamos. Bueno, yo hace ya 7 años que vivo acá en Colombia, tengo negocios, trato mucho con la gente y creo que lo que está pasando acá es, primero que han ganado la batalla cultural hace muchos años. O sea, acá el 80% más o menos gana entre 1 y 3 sueldos mínimos, ¿no? Entre 300 y 700, 800 dólares. Y el otro día escuchaba que a la oligarquía argentina le molestaba que el empleado lo mire a los ojos cuando le pide aumento. Y creo que, bueno, eso es lo que pasa acá, o sea, te miran con la cabeza gacha, como esperando el regalo, el billete, porque tienen miedo a pedir los derechos, ¿no? Creo que acá lo que pasa en el común de la gente, digo, ¿no? Han ganado la batalla cultural. Petro ha venido a cambiar algunas cosas, no ha podido cambiar mucho. Aparte de eso, hay que adherirle que acá el voto no es obligatorio,
y que es muy fácil comprar el voto de una persona, porque en definitiva vos le das 10, 15 dólares el día de la elección y podés cambiar el sentir de un pueblo, lo podés cambiar ese mismo día, ¿no? Creo que la batalla cultural fue ganada hace mucho y es muy, muy difícil, es muy difícil cuando vos tenés trabajadores que están 14 horas en un negocio, cuando tenés trabajadores independientes, porque acá se cree que ser independiente y tener un kiosquito de venta de paltas o de cafecito, es ser empresario. Creo que han metido tanto en la cabeza que es muy difícil esa batalla cultural. Y bueno, está el tema de los medios, ¿no? Acá los principales medios pertenecen a la élite global, ¿no? Está El País, bueno, Caracol, RCN, que pertenecen a la red global de medios. Así que el tema Petro ha venido a cambiar algunas cosas, no ha podido todavía no ha salido la ley de jubilaciones, la ley de salud, la ley de educación, la ley de trabajo. Imagínense que recién se le está empezando a bajar la carga horaria a la gente en 1 hora cada 6 meses o cada año, que a su vez también el trabajador se encuentra como perdido. ¿Cómo me van a bajar 1 hora de trabajo cuando esa hora que se le baja de trabajo es paga, no es que se le quita sueldo? Así que el cambio cultural acá fue muy fuerte y viene de muchos años. Es una sociedad despolitizada totalmente porque ha pasado 200 años de corrupción en todos los niveles del gobierno, todos los niveles, los niveles privados también. Así que es muy, muy difícil el cambio cultural, más la información que recién en estos últimos meses se ha tomado conciencia desde el gobierno en que la televisión pública o RTBC, que es la cadena pública de radio y televisión, empiece a informar los cambios que se están haciendo, cosas que también son muy, muy, muy combatidos, ¿no? Por todos los medios y bueno, es muy fuerte el cambio, es muy... Vos imaginate que acá no tienen idea de que han desaparecido y han asesinado a 400.000 personas. Como que, bueno, sí, pasó, ya está, ya pasó. Más el poder económico de Estados Unidos en cuanto a la droga, que es obviamente el que maneja todo el tema, y su guardia que tiene con las bases norteamericanas que existen acá, ¿no? Que creo que son 18, no me acuerdo cuántas dijo el profesor, pero son como 18 bases norteamericanas. Y eso, aunque no lo siente la gente, bueno, eso es el principal negocio y cómo cuidan. Y es muy difícil contra eso, y más las medidas económicas que están atadas a un sistema que no se puede desatar así fácilmente. Cuando alguien dice de poner un subsidio a las mujeres mayores o a los pensionados que no tienen ingresos, esto es un hervidero, ¿viste? Piden por lo menos que lo decapiten en la plaza principal a Petro. Imagínate cómo funciona la cabeza de una persona que gana un sueldo mínimo cuando le dicen que a los mayores habría que darles un subsidio para que puedan comer. Es muy complicado, es muy complicado. Eso, nada más. Bueno, gracias por tus apreciaciones, Daniel. Bien, bueno, estimado compañero, te agradecemos un montón esta participación, este tiempo que te has tomado. Sabemos que tenías también otra actividad, pero nos hiciste un lugar, así que siempre es interesante escuchar, ver otras historias de similitudes y también de problemáticas particulares que podemos identificar en distintas regiones.
Y tenemos ahí un poco, como decía Daniel, ¿no? Tenemos un tema con lo comunicacional en todo nuestro continente, que tiene que ver con qué nos llega, cómo nos llega, cuáles son las limitaciones a veces en la construcción de los medios de comunicación. Por ahí escribían esto de que, bueno, en Argentina también se va a sacar de la grilla Telesur, no es nada menor que Telesur no aparezca en las grillas de los servicios de comunicación en Argentina. Y bueno, escucharte también me parece que es interesante para poder indagar, hacernos más preguntas o por lo menos tener un pantallazo general. Así que si no hay ninguna otra pregunta, entonces le damos muchas gracias a nuestro invitado. Van a quedar acá los lazos y la puerta abierta para una nueva invitación seguramente, porque nos parece que es súper rico tener presente estas problemáticas. Te agradecemos. Jofman, ¿estás por ahí? Sí, sí, te estoy escuchando, claro que Ay, sí. te agradecemos muchísimo y nos mantenemos en contacto. No, claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué pena si fue mucha información o muy extenso, pero como No, dijo no. Carolina, más bien después, ustedes después Al me contrario, gracias, gracias. y después Y dicen si buenas noches a necesitan. todos, ha sido un placer el encuentro. Gracias, ¿no? Cuando gusten, entonces ya de pronto ven un tema en particular. Este era como de apuntes y se amplían. Ya le envié a Karina la presentación en PDF para que se las compartan y pues que pasen feliz noche. Una última cuña, en junio vamos a tener desde la Asociación Colombiana de Historiadores un ciclo de historiografía venezolana. Es como una miscelánea de varios temas y tendencias que a ellos les interesan. Y luego en julio-agosto uno sobre historiadores latinoamericanos. Entonces yo con Karina los estaré invitando. Ojalá y también si hay algún historiador presente o que conozcan, les agradecería, bueno, además de Karina, obviamente, para que tengamos más participación desde Argentina, ¿no? Entonces, bueno, que pasen una feliz noche. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Muchas Karina. gracias. Un abrazo de patria grande. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Nos mantenemos en contacto en las redes del foro donde tenemos otros talleres y actividades. Abrazo. ¿Puedo pasar un Abrazo, chivo? Karina. ¿Puedo pasar un chivo? Caru, ¿Puedo Decí, pasar un Daniel, chivo? decinos. Nosotros acá, un grupo de argentinos y colombianos, hemos creado a partir del paro del 24 de enero, habíamos creado un grupo, bueno, para expresarnos sobre todos los problemas que están pasando en Argentina, ¿no? El grupo se llama Colibrí. Empezamos 6, ya somos más de 70 y pico. Queremos transformarlo en un centro cultural porque tenemos de todas las ramas políticas posibles, habidas y por haber, en general progresistas, de izquierda, peronistas. Así que bueno, quería decirles que el trabajito cuesta, pero se puede ir haciendo. Hemos trabajado con la CGT de acá y la CUT, la Central Única de Trabajadores, y la CGT, con otro tipo de sindicatos, y bueno, estamos con organizaciones de derechos humanos, que hay muchas acá trabajando todos los días, y todos los días vos es algo que yo como militante político en Argentina no conocía, el tema de todas las ONG de derechos humanos que trabajan y se mueven acá y todas las cosas que te van contando y bueno, eso, quería avisarles que bueno, estamos haciendo el trabajito fino de información y juntar gente y charlarlo y tratar de que el experimento Milei no nos llegue acá como la derecha uribista lo está preparando, ¿no? Porque es un experimento que seguramente acá va a tener su correlato porque es una sociedad muy débil en lo político y muy esperanzada en esas soluciones mágicas que plantea la derecha, ¿no? Así que, bueno, eso, cualquier cosa me contactan con Roberto, que es un gran amigo mío, y nada, eso, muchas gracias. Gracias, abrazo. Gracias a vos. Adiós. Chao, suerte. Chau, chau. Chao, gracias, profe, por la invitación.
Chao Raquel, cuídate, nos vemos el martes. Nos Adiós. vemos.